hablando de el barro en las manos del alfarero, debo confesar que soy más Pedro que Pablo. Pablo, un erudito formado, académico, de buena familia, una vida estructurada. Pedro, Pedro es una maraña de cosas, algunas desordenadas, otras incompletas, muchas vivencias que trae cuando Jesús lo llama. Y quiero conversar a manera de narración un poco acerca de este Pedro, porque Pedro es para mí uno de los ejemplos cómo se construye un discípulo a los pies de Jesús. Pedro, pues era un tipo normal. Dice la escritura que tenía un pequeño negocio de pesca en Galilea y era impetuoso, rebosaba de mucha fogosidad, tenía su atisbo de ambición y le gustaba ser el centro de atención. Era autoritario en la manera de hablar, de hacer las cosas. Bueno, era un líder y Pedro sufría a causa de todos esos defectos. Lo que pretendo es explicar que cuando Cristo decide elegir a alguien como nosotros y hacer algo con él, eso es cosa suya, no nuestra. Es Él quien tiene el máximo interés en nuestras vidas y es Él quien va a llevarnos adelante a pesar de lo que somos nosotros. Los evangelios son como un espejo. Vemos lo que Dios va haciendo en nosotros a lo largo de la vida. Muchos nos identificamos con personajes del Evangelio porque es la historia de la vida. En los encuentros con Jesús, con estas personas que acudían a Él y a lo largo de la relación con los discípulos, vemos ejemplos y símbolos del modo en que nos encontramos en Él y de cómo Él se relaciona con nosotros y nos va transformando. Fijémonos en la llamada de los primeros discípulos. Bueno, Jesús había vivido oculto durante 30 años. Nadie sabía quién era, ni siquiera Juan el Bautista, su primo. A Juan se le había anunciado que reconocería al Mesías, al Hijo de Dios, cuando viera una paloma que descendía sobre él. Era la única señal. Y Juan tenía sus propios discípulos. Andrés, el hermano de Pedro, Juan, el discípulo que se ha llamado amado, ellos fueron también discípulos de Juan. Cuando tuvo lugar el bautismo de Jesús y Juan vio cómo la paloma descendía sobre él, cómo se le había anunciado, entonces Juan comprende que este es el Hijo de Dios, el Mesías, el que todos estaban esperando. Un día Juan estaba con sus discípulos en su lugar habitual del Jordán cuando Jesús pasó por allí. Fijando su mirada en Jesús y asegurándose de que nadie de los discípulos le oían, dice, he aquí el Cordero de Dios. Cuando ellos oyeron esto y miraron que Jesús pasaba, se quedaron fascinados. Empezaron a seguirle por la orilla del río, y casi sin saber por qué. Naturalmente Jesús miró atrás para ver qué pasaba. A nadie le gustaba que le sigan y les dijo, ¿qué queréis? No supieron responder. Le dio vergüenza que los hubiera pillado siguiéndole. ¿Dónde vives? Contestaron. Quizá no tenían algo más que decir. Jesús le dijo, venid y lo veréis. Lo siguieron y Jesús, perdón, amablemente los invitó a su tienda y pasaron el resto del día con él. Juan, reflexionando sobre ese pasaje, dice que era la hora cuarta. La hora cuarta. Aquel momento en su vida en que por primera vez se encontró con Cristo quedó tan grabado en la memoria que nunca lo olvidó. Estaba tan grabado que al final podía precisar la hora exacta. Esto puede pasarnos también a nosotros en algún momento de nuestra vida. En cuanto a Andrés y Juan, ellos encontraron a Jesús, quedaron tan encandilados, tan abrumados que quisieron hablar de él a sus amigos y familiares. Así que Andrés le cuenta a Pedro que ha visto a Jesús. Y en la primera ocasión que encuentra, le presenta a Jesús. Cuando Jesús se encuentra con Pedro,
le mira muy atentamente y le dice, tú eres Simón. Así es como lo conocían. Hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Pedro es un alias. La palabra significa roca. Fijémonos en lo humano que era Jesús. La primera vez que se encontró con este pescador grande y fornido, le dijo, ¿qué roca? ¿Cómo estás? Porque Jesús llamaría a este hombre roca. ¿Será que anticipaba o más bien descubría la terquedad de Simón? ¿O la forma de la cabeza? En cualquier caso, ese alias o mote debió llamar la atención de los amigos, porque se le ha conocido así hasta ahora por las escrituras. Sin embargo, Pedro era lo menos parecido a una roca. Era tan inestable, tan impetuoso, tan poco de fiar. Nadie le llamaría roca, refiriéndose a una piedra que realmente funcione. Es más probable que el incidente de Jesús llamar a Pedro roca está sobre un sentido, de ese sentido de humor de Jesús. Pareciera una broma. Lo mismo que los amigos llaman al uno flaco o al otro gordo. Los discípulos estaban encantados diciéndole a Simón, roca. Jesús los atrajo con esa manera agradable, espontánea y acogedora de ellos, poniéndose a su nivel. Es una de las cosas que ama uno más de Jesús, su espontaneidad, su carisma, su don de gentes. Jesús buscaba a Pedro. Este es el dato fundamental en todas nuestras vocaciones. No son muchos los que escuchan a Jesús la primera vez diciéndole, ven y sígueme, y lo dejan todo por seguirlo. Si vamos a los evangelios, encontramos que los discípulos tuvieron una relación muy cercana con Jesús. Presenciaron muchos milagros antes de comprometerse con Él. Ya le habían tratado bastante cuando Él les pidió que se comprometieran. Así es como funciona normalmente todo lo humano. Los evangelistas hacen fuerza cuando dicen solamente, Jesús vio a los hijos de Zebedeo en la barca, los llamó, y ellos inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Es cierto que le siguieron ese día, pero si pensamos en un compromiso permanente, es claro que hizo falta una mayor convicción y mucho más tiempo en ellos. Jesús andaba tras Pedro. Quería hacer algo de él, con él. Un día que Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, donde Pedro tenía su negocio y lo llamó, Pedro lo siguió. A partir de entonces empezó a tratar a Jesús, o Jesús empezó a tratar más frecuentemente con Pedro. Empezó siguiéndole Pedro en los recorridos. Le vio convertir el agua en vino en las bodas de Caná. O sea, cada vez se iban conociendo un poco más. Un día Jesús llegó a Capernaum, el pueblo de Simón Pedro, y Jesús fue a su casa. Este suceso tuvo una gran importancia. Era un pueblo pequeño, Capernaum. Sabemos lo que significa cuando alguien importante y Jesús, a ser conocido, viene a un pueblo, y más cuando se hospeda en la casa. Bueno, eso va a tener consecuencias. Pero había un pequeño problema con el servicio a Jesús. La suegra de Pedro estaba en cama con una fiebre alta. Jesús la toma de la mano, la sana, para que ella pueda atender a los huéspedes. Pedro valoró sin duda aquella manera tan rápida de Jesús para solucionar un problema. Más tarde, al final del día, todos los vecinos del pueblo y los de los alrededores trajeron a los enfermos a la puerta de la casa de Pedro. Jesús los sanó a todos. Para un vecino de un pueblo pequeño, todo esto era muy halagueño. Y Pedro empezaba a ser importante. Ah, Pedro tiene influencia. Y a interesarse esta gente más por Jesús. Jesús se marchó silenciosamente al desierto para pasar toda la noche en oración. Probablemente estaba cansado de tanta actividad.
¿Quién iría a buscarlo? Pedro, naturalmente. Sus cualidades de líder empezaban a manifestarse. Parece que los jefes del pueblo se reunieron y decidieron enviar una delegación de los vecinos más importantes para conocer, para conseguir que Jesús volviera. Había hecho tantos milagros, el pueblo de repente había adquirido mucha fama. No podemos dejar que este hombre se marche, puesto que Jesús había hecho aquel milagro en la casa de Pedro, había comido allí, había sanado a los enfermos que estaban a la puerta. Bueno, los vecinos al parecer deciden que Pedro es el más indicado para ir a buscar a Jesús y traerlo de vuelta. O quizás el Pedro mismo dice, esto es cosa mía. En cualquier caso, Pedro estaba al frente de la delegación que fue en busca de Jesús. Pedro salió al desierto para buscar a este hombre y traerlo de vuelta y encuentra a Jesús orando. Cuando se volvió para saludar a Pedro, los ojos de Jesús debían tener cierta curiosidad. Y Pedro, perdiendo un poco de su ímpetu, exclama, todo el mundo te está buscando. La respuesta de Jesús fue sorprendente. Vámonos a otro lugar. Vámonos, es decir, tú y yo, a otro sitio. Es decir, no me importa que la gente me busque. Lo que me interesa es que tú me busques. Se parece a aquella ocasión un poco más adelante en que Jesús llama a los discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y tras varias respuestas les preguntó directamente, ¿y vosotros quién decís que soy? Jesús le estaba diciendo a Pedro, ya sé que estás entusiasmado conmigo, ya sé que quieres que vuelva, pero tienes un montón de motivaciones que no me interesan. Lo que me interesa eres tú, Pedro, como persona, no lo que toda esa gente quiere que yo haga. Un día estaba Jesús predicando cerca de la orilla del lago. Cada vez se agolpaba más la gente, de maneras que apenas podía respirar, dice. Había varias barcas amarradas a la orilla. Y Jesús se subió a la barca de Pedro y predicó desde allí. Cuando terminó de enseñar, le dijo a Pedro, vamos más adentro y que tus hombres echen las redes para pescar. Fijémonos en la delicadeza de Jesús. Pedro solo tenía unas barquillas, quizás unos hombres contratados, pero Jesús se dirigió a él como si se tratara de un gran empresario. Dile a tus hombres que echen las redes. Pedro refunfuñó. Era un buen pescador y sabía lo que hacía. Maestro, tú eres un rabino. No creo que sepas mucho de pesca. Primero, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Además, los peces de este lago no pican durante el día. Es decir, tú sabes de lo tuyo y yo de lo mío. Sin embargo, para darte gusto, volveremos a echar las redes. Pedro amablemente obedece la petición de Jesús. Los hombres se pusieron a remar, llegaron al centro del lago y echaron las redes. Asombrosamente e inmediatamente empezaron esas redes a tensarse y tiran de ellas. La barca se va hacia un lado, los hombres gritaron a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Juan y Santiago estaban trabajando con ellos y se dieron prisa en llegar. Había una cantidad tan extraordinaria de peces que las redes casi se rompían. Al final, las dos barcas estaban llenas de peces. Bueno, les faltó poco para hundirse. Era un milagro que llamaría la atención a cualquier pescador, especialmente después de haber estado toda la noche, pues, trabajando sin pescar nada. Cuando Pedro vio lo ocurrido, no podía creerlo. Se arroja a los pies de Jesús. Estaba acostumbrado Pedro a dar las órdenes a los dos o tres hombres que tenía contratados y dijo a Jesús de una manera brusca, Señor, sal de mi barca, soy un pecador. Estaba tan emocionado y tan aturdido que Pedro no sabía lo que decía. La admiración se había apoderado de él, así como de los que estaban con él, a causa de ese número de peces que habían capturado. Este hecho acaba de decidir a Pedro. La milagrosa pesca,
Fue la llamada decisiva para convertirse en un discípulo de Jesús. Fue el gesto que le toca el corazón, que se acomodaba a su manera de ser, a las circunstancias de su vida, a su profesión. Fue el momento de la gracia. El Evangelio nos cuenta que cuando llevaron las barcas a la playa, Santiago y Juan abandonaron todo y se hicieron discípulos suyos. En ese momento se convirtieron en seguidores a tiempo completo. Antes le habían seguido de vez en cuando y durante unos días. A partir de ese momento Jesús empezó a enseñarles en esa escuela de formación de apóstoles. Fue un verdadero discipulado. Es que Jesús trabajó en la formación de los discípulos durante los 2 o 3 años siguientes. Habían fracasos, muchos éxitos, y bueno, debemos parar aquí por el tiempo. Les pido que me acompañen en esta narrativa. Seguramente hay partes en donde no estoy usando mucho la cronología, pero estoy intentando también seguir un poco el orden en los evangelios y lo que Pedro está haciendo y los sucesos con Jesús. Seguiremos pues en una segunda parte conociéndonos más a través de este apóstol querido del Señor. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.